hemos aprendido que las personas piadosas suelen sufrir por hacer el bien, pero no seamos como algunos que tienen el pensamiento de que si se convierten a Cristo, se les van a resolver automáticamente todos sus problemas. Si este es nuestro motivo, es posible que reneguemos de Dios cuando las dificultades nos lleguen. Ahora sí vamos a pasar a la pregunta número 3 del contenido general de este tema. La pregunta número 3 dice, ¿es bueno el sufrimiento? Dice el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Vamos a ver los resultados buenos que produce el sufrimiento. Lo vamos a ver en 3 segmentos. El número 1, el sufrimiento nos da oportunidad de demostrar nuestro compromiso con Dios. Primera de Pedro 1:6-7. Número 2, el sufrimiento causa el crecimiento espiritual. Santiago 1, del 1-4. Y número 3, el sufrimiento nos mantiene humildes y dependientes de Dios. Segunda de Corintios 1, 8-10. Vamos a ver ahora el punto número 1 de ¿es bueno el sufrimiento? Dice el punto 1. El sufrimiento nos da oportunidad de demostrar nuestro compromiso con Dios. El texto base es Primera de Pedro 1:6-7, que dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Como el oro se purifica al pasar por el fuego, así la autenticidad de nuestra fe es probada por las pruebas. Vamos a ver más desglosado este punto. Si el sufrimiento se limitara a los pecadores, y si los cristianos no sufrieran, entonces fíjense, todas las personas desearían ser cristianos, y no porque realmente amen a Dios, sino solo para evitar problemas terrenales como el sufrir, como el cáncer, etc. Por eso el sufrimiento nos da oportunidad de demostrar nuestro compromiso con Dios. Vamos a ver ahora el punto número 2. El sufrimiento causa el crecimiento espiritual. Por un lado, tendremos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas, pero seremos perfectos y cabales. Eso nos lo dice Santiago 1, del 1-4. Porque en Hebreos 2:10 nos dice que Cristo fue perfeccionado por las aflicciones. Debemos tener gozo en las pruebas, porque esto conduce a la paciencia y a la integridad en el servicio a Dios, o sea, a ser perfectos y cabales como nos lo dice Santiago 1, del 1-4. Además, Mateo 5:48 nos dice que al cristiano no le falte nada. El cristiano perfeccionado, fíjense, se acerca a la semejanza de su Padre Celestial, porque dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nadie puede desarrollar la paciencia cuando su paciencia nunca ha sido probada. Por otra parte, la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza de la vida eterna. En Romanos 5, 3-4 lo vimos. Las pruebas derrotan a algunas personas, pero fortalecen a otras. Depende de cómo tratemos a las pruebas o sufrimientos. Vamos a ver el punto número 3 de la pregunta, ¿es bueno el sufrimiento? La número 3 dice, el sufrimiento nos mantiene humildes dependiendo de Dios. 1. No confiar en sí mismo, sino en Dios. La aflicción de Pablo le enseñó a no confiar en sí mismo, sino en Dios. Segunda de Corintios 1:9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. 2. Aún con debilidades, Dios nos da fuerza. Segunda de Corintios 12:7-10 habla del aguijón en la carne de Pablo, que era un mensajero de Satanás. Sin embargo, Dios le permitió permanecer. Número 3.
Dios convierte un mal en un bien. Lo vemos en Génesis 50:20, donde José explicó que sus hermanos lo habían maltratado, pero Dios usó eso como un medio para salvar a la familia de la hambruna. Número 4. Satanás envía pruebas para hacernos daño, pero Dios puede hacer que al final esas pruebas sean para nuestro bien. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, todo esto solo funciona si permanecemos fieles. Vamos a pasar a la pregunta número 4 del contenido general del tema. ¿Es posible que soportemos la aflicción con paciencia y fidelidad? Vamos a ver primero las promesas bíblicas. En 1 Corintios 10:13 nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí aclaramos que tentación en este caso es pruebas, como ya lo vimos en las primeras diapositivas. Soportaremos todos las pruebas si nos mantenemos sin pecar. Si usted cree que no se pueden soportar las pruebas, no obstante que Dios ya ordenó que hay que soportar, o si alguna vez usted se justifica por desobedecer a Dios, entonces usted ha creído la mentira del diablo. Lo que tenemos que hacer es dejar de buscar excusas y buscar en su lugar la vía de escape. Dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios no eliminará todas las aflicciones, pero Él se asegura de que seamos capaces de soportar fielmente todos los sufrimientos y pruebas. Dice en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Si aguantamos la tentación sin pecar, seremos vencedores. Pero somos más que vencedores, porque el problema en realidad nos puede hacer mejores personas. Continúo con la pregunta número 4. ¿Es posible que soportemos la aflicción con paciencia y fidelidad? Veamos ahora los ejemplos bíblicos. No solo en las promesas de la Biblia es que podemos perseverar fielmente, también la Biblia nos da ejemplos de muchas personas que lo hicieron. Si lo hicieron, nosotros también podemos. Por ejemplo, en Santiago 5:10-11 nos dice que Job y los profetas del Antiguo Testamento son nuestros ejemplos de sufrimiento. ¿Hemos sufrido tanto como Job? Seguro que no. Sin embargo, él se mantuvo fiel y nosotros también podemos hacerlo. En Timoteo 1:8 nos dice que Pablo sufrió grandes penurias para el Señor y debemos compartir los sufrimientos. Si él tuvo que soportar sin caer y renegar de Dios, nosotros también podemos. Él es un ejemplo que debemos imitar. Léase 1 Corintios 11:1. También en Hebreos 12:1-4 nos dice que Jesús y personajes fieles del Antiguo Testamento son testigos de lo que podemos hacer en circunstancias difíciles. Nuestras tentaciones no son peores que las de ellos. Todos estos ejemplos demuestran que Dios cumplirá sus promesas de ayudar a su pueblo para que soporte fielmente las pruebas. 1 de Pedro 2:19-23. Vamos a ver ahora el punto número 5 del contenido general del tema. ¿Qué bendiciones provee Dios para ayudarnos a soportar pruebas y sufrimientos? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Dios ha permitido ayudarnos a soportar, pero hay que hacer uso de la ayuda que Él proporciona. Vamos a ver algunas de las maneras en que Dios nos ayuda. Número 1. La Biblia dice en Romanos 15:4, a fin
de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras nos ayudan, fíjense, a entender que vamos a tener que sufrir, pero la Biblia no nos dará esa ayuda si no la escudriñamos y si no la estudiamos. Vamos a ver algunas de las maneras que Dios nos ayuda. Continuamos con la número 2, la oración y adoración. Jesús y Pablo oraron por los problemas y Dios respondió a sus oraciones, pero el problema no se eliminó. En cambio, Dios les dio fuerza para soportar. Léase Mateo 26, 36 al 46 y 2 de Corintios 12, 7 al 10. La número 3, otra manera en que Dios nos ayuda, con otros cristianos. 2 de Corintios 1, 3 al 4 nos dice que no solamente Dios nos puede consolar, sino también otros cristianos, y así nosotros debemos tratar de consolar a otros. Gálatas 6, 2 nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nunca debemos permitir que otro cristiano sufra solo con su enfermedad o por serios problemas. Si hay alguna manera en que podemos ayudar, debemos hacerlo. Número 4. Pero hay que tener presente lo que dice el pasaje de 1 de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Este pasaje lo voy a explicar con otras palabras. No debemos decirle a una persona que tiene pruebas y sufrimientos de enfermedad mortal o grave: te tendré presente solamente en mis oraciones. Está claro que orar unos por otros es un mandamiento que debemos cumplir, pero el apóstol Juan va más allá y nos dice que no solo amemos de palabra ni de lengua, sino que prestemos atención en qué podemos ayudar económicamente o de otra manera en su necesidad al que está sufriendo. Continuamos viendo las maneras en que Dios nos ayuda a soportar las pruebas y los sufrimientos. Vamos a ver la número 5. Uno de los mejores lugares para tomar aliento en tiempo de angustia es en las asambleas de adoración pública. Véase Hebreos 10, 24 y 25. Una vez más, sin embargo, tenemos que llegar a las asambleas y hablar con otros cristianos para obtener la ayuda que necesitamos. Léase también 1 de Corintios 12, 26 y 1 de Tesalonicenses 5, 11 y 14. 1 de Corintios 12, 26 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. También 1 de Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Ya para cerrar el punto número 5 del contenido general, que dice: ¿qué bendiciones provee Dios para ayudarnos a soportar pruebas y sufrimientos? Vamos a ver la número 6, la esperanza de la vida eterna, que es una de las maneras en que Dios nos ayuda. Romanos 8, 16 al 18 dice que somos herederos de Dios si es que padecemos juntamente con Jesús. Y Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los sufrimientos de esta vida no son dignos de ser comparados con la gloria futura que nos espera. El cristiano tiene una verdadera esperanza. Lo leemos en 1 de Corintios 13:13 y en 1 de Pedro 1:3. Hay que mantenernos en la lucha, aunque la vida nos golpee duramente. Hablamos de que es necesario morir, claro, pero también tenemos que decir que después de la muerte hay resurrección, y la vida de resurrección es una vida de gozo, una vida de plenitud. 2 de Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Finalmente, ya para concluir este tema, todos en nuestro viaje en esta vida tenemos que cargar con la cruz asignada. Ello es una prueba para demostrar si verdaderamente seguimos al Señor con ella, o enojarnos con Dios cuando tenemos problemas y dificultades. Nuestra cruz no es una cruz física o de madera que algunos adoran, sino la cruz es lo que llevamos cargando, como las aflicciones, los problemas económicos, los problemas materiales, las enfermedades, los problemas familiares, el cáncer. Cristo nos ayuda a llevar la cruz, no importando de cuál índole sea. Dice Jesús: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. El sufrimiento es la preparación del alma para la eternidad. El sufrimiento templa el alma y ayuda a prepararla para la eternidad. Pedro escribió en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Los fieles cristianos sufrirán. Sin embargo, la vida del cristiano es todavía mejor, ya que solo los fieles cristianos tienen la seguridad de que podemos soportar pruebas y sufrimientos. Dios nos ayudará y el resultado será para nuestro bien, y que al final tendremos vida eterna. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El sufrimiento es la preparación del alma para la eternidad. El sufrimiento es la esperanza de la gran reunión familiar en el cielo. Leamos lo que dice Apocalipsis 21:4. ¿Quién enjugará toda lágrima de los ojos, y donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron? Cuando dice las primeras cosas pasaron, se refiere que todos esos sufrimientos los íbamos a tener en la tierra. Como dice el versículo, en la tierra habrá muerte, lamento, dolor, separación y maldición. En el cielo no habrá nada de esas cosas, sino que Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios, enjugando toda lágrima de nuestros ojos. Apocalipsis 21:3-4. Del apóstol Pablo, que es la personalidad más influyente en la historia del cristianismo, que tenía una férrea voluntad, porque su carácter era apasionado, impetuoso y dominador. Pablo tenía también un alma de fina sensibilidad y condescendencia, y un corazón lleno de ternura, y que despertaba fuerte simpatía, pues sentía profundamente la necesidad y el dolor de los demás. Escribió en 2 de Corintios 4:7-9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Hay que mantenernos en la lucha, aunque la vida nos golpee duramente. No nos dejemos vencer ni aun vencidos. No nos derrotemos ni aun derrotados. El mismo apóstol Pablo dice: estoy deshecho, pero no caído. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. No pongamos nuestra mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, pues son eternas, sabiendo que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No quitemos nuestra mirada del Dios del cielo, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay. Por grande que sea nuestro problema,
por grande que sea nuestra tragedia, o por intenso que sea nuestro llanto. Hay un lugar no quiero estar, muy cerca de mi Redentor. El arma contra el desánimo, la confusión, el desaliento, la enfermedad, es orar a Dios, porque Él es el restaurador y consolador de los afligidos. Debemos orar fervientemente, sin dudar, como lo dice Santiago 5:17, y debemos orar sin cesar, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:17, y debemos ser constantes en la oración, como lo dice también Pablo en Romanos 12:12. Hay que confiar en Dios, aun en la enfermedad más cruel e inevitablemente mortal. El cristiano llora con esperanza, vive consolado, porque en sus sufrimientos tiene la esperanza de la vida eterna, y aunque a veces podemos sentirnos confusos, desalentados por las enfermedades, hay que confiar en Dios, porque Dios proveerá. Dios es el que da la vida y la quita. El cristiano es capaz de contemplar la muerte desde una óptica totalmente distinta, porque vislumbra el otro lado de la muerte, porque la muerte es el principio de la vida eterna, aquella perspectiva luminosa de una vida con Cristo para siempre. Amén.